Lo que nos cuenta el cine, qué duda cabe, es muy espectacular. Sin embargo, yo creo sinceramente que la realidad siempre supera cualquier ficción. Ejemplo de ello es este caso, el de la Casa de los Ruidos. Ocurrió en Madrid y ocupó varias portadas de los periódicos. Después, como casi siempre, fue completamente olvidado. Otro auténtico expediente X. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues realmente sí. En 1977, en la madrileña calle del Toboso, en el número 73, en el barrio de Carabanchel, se comenzaron a producir una serie de fenómenos insólitos que tuvieron a todo el barrio estremecido. En la vivienda de Luis Antúnez y María Delgado, que además tenían un chico deficiente mental a su cargo, Mauricio, comenzaron a desplazarse los muebles, los televisores salían por el pasillo, los armarios se abrían y se cerraban y las bombillas se desenroscaban. Todo ello sin que nadie les pudiera dar una explicación. Incluso, y lo están viendo ustedes, una serie de golpes extraños provocados por manos invisibles aparentemente producían grandes desperfectos. Todo esto con la familia dentro y con más de 500 personas de toda la manzana, de todo el bloque, que se negaban a subir a esas viviendas, por otro lado muy humildes y bastante deterioradas. Al final incluso toma cartas en el asunto, Carmen, la comisaría de Carabanchel. Mariano Gómez García, el que en esa época era el comisario jefe del distrito de Carabanchel, encargó 2 investigaciones. De una de ellas se hizo cargo el Ayuntamiento de Madrid, que dijo que esos ruidos, esos desplazamientos de objetos podían ser debidos a las cercanas obras que se estaban realizando en el metro. Por otra parte estaba la Sociedad Española de Parapsicología, que dijo, después de estar varios días en la casa conviviendo con esta familia, que algo paranormal podía estar sucediendo, pero tampoco descartaron la posibilidad de que Mauricio, ese joven con problemas, podía estar realizando un fraude. Decía la prensa de la época, cuando Mauricio se aburre, la casa tiembla, ni más ni menos, y al final, como decimos, el más absoluto olvido. Por cierto que en esa humilde vivienda hubo grabaciones psicofónicas de las primeras obtenidas en España que decían, al ser escuchadas, algo así como «tengo miedo». Documentos que ponen la carne de gallina, qué duda cabe. Documentos como los que ustedes, amigos de Cuarto Milenio, nos están enviando. Estamos muy agradecidos porque hemos recibido cientos de fotografías, filmaciones, grabaciones, un material apasionante sobre el que investigar, sobre el cual indagar. Carmen, material como ese que me da casi miedo hasta darle paso. Es estremecedora esta imagen que nos ha enviado José Fajardo. Estaban una tarde en una casa que tienen en un pueblo, como se puede ver. Junto a ellas, junto a estas 2 personas, está una televisión. Estaba apagada en esos momentos, pero si nuestros espectadores contemplan fijamente la imagen, se van a dar cuenta que hay 3 mujeres ancianas en ese televisor. Hemos enviado esta imagen a nuestro analista informático, a Guillermo León, y lo que ha descartado por completo es la manipulación fotográfica. Dice que la televisión debía estar apagada porque no se observan bandas o líneas de barrido que serían típicas de una señal de televisión. Tampoco hay ninguna trama ni ningún logotipo que haga referencia a que en ese momento se estuviera emitiendo, por ejemplo, una película. Sin embargo, incluso hay un detalle que sí hace pensar que eso puede ser paranormal, Carmen, la mirada de esas 3 ancianas, ¿no? Una inquietante mirada de las 2 ancianas de los extremos que confluyen en el rostro de la niña pequeña. No sabemos a qué se referían y deberíamos tener lo que es el negativo fotográfico para obtener más información sobre esta imagen. Hablamos de documentos, de ruidos y de fenómenos, y como siempre hay 2 vías esenciales para que la gente se ponga en contacto con Cuarto Milenio y podamos investigar e indagar sobre estos asuntos tan fascinantes. Tenemos esas 2 vías de contacto, una es a través del mail en cuartomilenio@4.com y la otra a través del correo tradicional en la calle Gran Vía número 32, tercera planta, 28013 de Madrid, a la atención, como no, de su programa, Cuarto Milenio. Por cierto, Carmen, que hablábamos de ruidos extraños, de ruidos de difícil explicación. Alguien que interpretaba muy bien esos ruidos y los convertía en música prodigiosa era un genio cuyo cráneo estaba hasta ahora desaparecido. Hablamos de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más famosos a lo largo de toda la historia. 2 fragmentos del que puede ser su cráneo se han descubierto ahora y se han comparado con unos cabellos que tenían en la Fundación Beethoven. Al parecer estos 2 fragmentos fueron
extraídos en la exhumación que se hizo del cuerpo de Beethoven en 1863, Iker. Ahora el análisis de ADN ha dado como verdaderos esos fragmentos. Además, hay otra noticia en torno a este compositor. Un misterioso manuscrito decían que la última gran canción de Beethoven, y la cifra que se pone en la venta es astronómica. Pues la verdad es que sí, el día 1 de diciembre va a salir a la venta en la galería de subastas Sotheby's un manuscrito que contiene una de las más grandes composiciones de Beethoven, la Gran Fuga en si bemol mayor, en versión para piano. Estaba perdida en un armario de los suburbios de Filadelfia, en un seminario religioso, y por casualidad, como siempre ocurren estas cosas, se ha conseguido obtener ese manuscrito. Hablando de historias y misterios de la religión, exorcismos vuelven a ser protagonistas de la actualidad. Parece mentira en este siglo XXI. El maligno Belcebú, Satanás, al parecer está con nosotros. Eso es lo que piensa el Vaticano. Pues los cursos de exorcismo, que hasta el momento eran solo para sacerdotes, ahora se han ampliado, y también son los científicos, los psiquiatras, los psicólogos los que pueden acudir a ellos. Pagando 300 euros pueden saber cómo conocer los síntomas de un poseso, de un endemoniado, cómo tratar a estos presuntos endemoniados y cómo conocer la historia del satanismo desde su inicio. Por cierto que sansonismo, fuerza descomunal, y hablar lenguas extrañas o sinoglosia, creo que eran una de las piezas claves para saber si algo es obsesión o, decían ellos, posesión. Por cierto, esto no lo ratifico yo, lo dice Gabriel Amort, exorcista oficial del Vaticano. Vamos mucho más atrás, Carmen, hasta la prehistoria. Tenemos que viajar 115 millones de años atrás, y ahí entonces nos encontraremos con dos dinosaurios que ahora han sido descubiertos en Morella, en Castellón. Son una especie única, Iker, sobre todo también porque se han descubierto dos ejemplares con todas sus articulaciones, y no es el único descubrimiento paleontológico que se ha realizado esta semana. También en Argentina se ha descubierto un dinosaurio con cabeza de cocodrilo y cola de pez. Criaturas del abismo, criaturas del tiempo remoto. Algunos dicen que pudieron convivir con los seres humanos. Sé que suena fantasioso, pero déjenme que dé paso a esta leyenda. La leyenda de la ciudad sin tiempo, de una cultura de la que no se sabe nada, que vivió muy cerquita del lago Titicaca. Es un lugar que conozco y que es misterioso y entrañable, Tiahuanaco. Ahora podremos conocer los entresijos de esta pirámide boliviana gracias a Robotech, un robot que se ha hecho específicamente para entrar en los túneles donde presuntamente, Iker, se realizaban rituales. Y rituales extraños, no en Bolivia sino en España, se producían también muy cerquita de la frontera entre Francia y Navarra. Allí, en una aldea que seguro que les suena, Zugarramurdi, fueron quemadas muchas brujas, fueron acusadas de pactar con el demonio y ocurrieron muchísimas cosas. Yo les invito, desde Cuarto Milenio, a intentar conocer qué sucedió y cómo se vive hoy en Zugarramurdi, la aldea de las brujas. Una noche como esta, pero de hace 400 años, varias mujeres fueron quemadas vivas. Procedían de la aldea navarra de Zugarramurdi. Les acusaban de hacer pactos con el maligno, realizar cocimientos de niños, desenterrar a los difuntos o incluso beber sangre humana. Desde ese juicio, que fue muy sonado, este pequeño pueblo fue vigilado estrechamente por las autoridades de la Inquisición. El Santo Oficio creía que era un lugar maldito. Es curioso porque 4 siglos después, en este mismo enclave, se va a alzar un museo de antropología y brujería. Da la sensación de que la larga sombra de la hechicera no se aleja nunca de estas montañas. Yo les invito a un viaje a la aldea de las brujas, a Zugarramurdi. Hoy la noche es más oscura que nunca. El viento del norte penetra hasta lo más profundo del bosque. Y aquí, en la soledad de las montañas, la luna parece mantener todavía
el embrujo que antaño ejerció sobre los que pisaban esta tierra. De día es tan solo un páramo más, pero cuando el sol se oculta y caminamos por sus entrañas, somos conscientes de que aquí, hace siglos, se realizaron macabras ceremonias en honor de Satanás. Básicamente aquelarre, que es palabra aceptada en el diccionario de la lengua castellana, es palabra de origen vasco compuesto que significaría literalmente, dicen que significaría literalmente prado del macho cabrío, ¿no? Prado del cabrón, porque se supone que era la reunión de las brujas con el diablo. O sea, el inherente a ser bruja era servir al diablo. Salvo por los viejos textos de la Santa Inquisición, poco o nada sabemos sobre el mundo de las brujas. Para algunos, estas malévolas hechiceras eran las herederas de antiguas tradiciones paganas. Para otros, sencillamente, se trataba de servidoras del demonio. De lo que no cabe duda es que aquí, en la tierra navarra fronteriza con Francia, que se conoce como Valle del Baztán, fue donde mayor poder y notoriedad alcanzaron. En un principio a la bruja era un personaje normalmente solitario, además era la persona altruista que como tenía más conocimientos que el común de la gente, pues era la que normalmente se recurría cuando había problemas, ¿no? Era la típica partera, era la persona a la que se recurría cuando una persona estaba enferma y no había salida a esa enfermedad, era la persona a la que se recurría pues cuando las cosechas van mal, el tiempo tampoco acompaña y oye, tú ya sabrás de algún rezo o de algo así. La caza de brujas más importante que jamás haya acontecido en nuestro país tuvo lugar en Zugarramurdi, otro nombre hilado ya para siempre a este tema oscuro. Más de 300 vecinos fueron acusados por practicar todo tipo de rituales macabros, desde adoración al diablo hasta canibalismo. El escenario de aquellas ceremonias fueron estas cuevas cercanas a la aldea. Cuevas maldecidas por las que todavía hoy transcurre un pequeño arroyo, el río del infierno. Bajo el embrujo de la luna, iluminados por la luz del fuego, gran parte de los vecinos de Zugarramurdi tomaron parte activa en aquellos aquelarres. Entonces se le rodea, que es lo que más llama la atención del aquelarre, de una parafernalia mágica, satánico-mágica, ¿no? Personas que se metamorfosean, se convierten en animales, que van volando en escobas, que van sobre animales, que tienen relaciones sexuales con demonios, que comen niños crudos, que desentierran cadáveres, que hacen pócimas con las cuales luego envenenan los campos, matan al prójimo. El poder de las brujas siempre se basó en el conocimiento ancestral que tenían de la naturaleza, un saber prohibido que solo se transmitía entre ellas. Sus brebajes y ungüentos eran potentes drogas capaces de anular la voluntad de quienes acudían a sus ceremonias. Así, se convertían en auténticos esclavos, sometidos a la hechicera. Hierbas como la mandrágora, el estramorio o el beleño, mezcladas de manera conveniente, eran capaces de provocar en sus adeptos estados alterados de conciencia que les hacían creer que habían estado en las mismísimas puertas del infierno. Y existe una anécdota, podríamos decir así, de un grupo de químicos alemanes que experimentaron con una receta conservada en un texto del siglo XVI. Elaboraron ese ungüento, ese supuesto ungüento de brujas, se lo administraron y vieron que todas las sensaciones que describían las brujas en los procesos inquisitoriales y en los juicios a los que fueron sometidas, todas esas sensaciones las experimentaban ellos mismos, con lo cual estos ungüentos, lo que las brujas decían que experimentaban era verdad. Lo que no era verdad era que estaban en presencia del demonio, sino que eran las sensaciones que producían todos estos alcaloides a nivel del sistema nervioso central. Según pudimos comprobar, lo realmente misterioso del mundo de la brujería en Zugarramurdi es que leyendas y hechos imposibles traspasaron las fronteras del tiempo hasta llegar al presente. En pleno siglo XXI, no son pocos los vecinos de este lugar los que narran hechos sorprendentes que un día le sucedieron a ellos o a sus familias.
La tía le dijo a su sobrina: esto es cosa de brujería, nos vamos a agachar, vamos a rezar 3 Ave Marías y esto desaparecerá. Entonces se agacharon, miraron al suelo, rezaron 3 Ave Marías y cuando levantaron la vista había desaparecido ya el zarzar ese. Y vinieron al pueblo y hablaron con don Felipe. Yo a don Felipe sí que le he conocido, que era uno de los curas de Zugarramurdi. Y don Felipe les dijo: estas cosas ocurren, pero no hay que contarlas. El convencimiento de que los hechizos de las brujas son todavía una realidad rotunda es lo que hace que en Zugarramurdi podamos encontrar diversos amuletos colgados en la puerta de muchas casas. Ahí están, como si el tiempo no hubiese transcurrido, desafiando al poder de la magia negra. Los más usados son la oscura cabeza de un macho cabrío, conocido como el Akerbelz, o el Eguski Loren, o Flor del Sol. Este último se suele poner en el dintel de la puerta principal de la vivienda, pues aseguran que sus espinas son ponzoñosas para las brujas. Está claro que los tribunales de la Santa Inquisición acabaron físicamente con ellas, pero no con sus sortilegios o con su memoria, ya que aún hoy muchos vecinos de Zugarramurdi son todavía capaces de recitar de memoria algunos de sus conjuros. O espiritua, zuk biziaren sekretuak dakizuna, erakuts nazazu egiaren bideak. Utz nazazu nire itzindakoen su inguruan dantzatzen. Erakuts nazazu, haize bezain aske izaten, zapelatza bezain indartsu eta natura bezain jakintsu. El ocaso llega de nuevo al Valle del Baztán. La noche negra y densa envuelve una vez más a Zugarramurdi. Por sus calles, ahora solitarias, ecos de voces de otro tiempo parecen resonar desde la nada. ¿Quién sabe? Quizá el espíritu de aquellas mujeres que un día desaparecieron entre tinieblas siga más vivo de lo que creemos. Se pasa de huello y se queman estas brujas por, estén muy atentos, renegar de Dios, blasfemar, hacer homenaje al demonio, adorar y sacrificar en su honor, ofrecerle los hijos, matarlos antes del bautismo, consagrarlos a Satanás aún en el vientre de sus madres, matarlos para hacer cocimientos, comer carne humana, beber sangre y desenterrar a los muertos. El martillo de las brujas, siglo XV, libro esencial para comprender el fenómeno que estamos investigando, y dice: para golpear a las bruxas y sus herejías con poderosa maza. Nos acompaña Mar Rey Bueno, doctora en farmacia, especializada en lo que fue la utilización de ciertas hierbas, de cierta botánica en el mundo del misterio. Mar, ¿esto era real? ¿Esto era objetivamente lo que hacían las brujas? ¿O era la mente perturbada de algunos inquisidores poniendo leyes para capturarlas? Bueno, el listado tan impresionante que tú has leído, eso es producto de la mente perturbada de los inquisidores. Normalmente se basaba en toda una serie de conocimientos y de tradiciones paganas que habían evolucionado durante toda la Edad Media y que ellos utilizaron de una manera exhaustiva para perseguir a todo tipo de mujeres. Tú has hecho tu último libro, tu último estudio, se llama Los libros malditos, tema apasionante. Este yo no sé si llega a ser un libro maldito, pero era el manual absolutamente imprescindible para atacar a estas mujeres. ¿Qué diferencia había, Mar, entre hechiceras, que yo creo que son más o menos respetadas, las que hacen filtros, y las brujas auténticas que adoraban al demonio? Digamos que las brujas actuaban para sí mismas. Era un pacto que habían establecido ellas con el diablo, según nos cuentan los inquisidores, y que lo utilizaban para su propio provecho, mientras que las hechiceras utilizaban todo este tipo de conocimientos que rozaban y entraban de lleno en la magia negra, tal y como se entendía en el momento. Pues las hechiceras lo utilizaban para los demás. Ellas, digámoslo así, eran como unas profesionales de la magia negra, ¿no? Vendían sus servicios elaborando pues todo tipo de maleficios para actuar contra personas, o bien de filtros amorosos para conseguir el amor de galanes, ¿no?, en la época. Nos da la impresión de que España es el país donde la Inquisición hizo más barbaries, pero no es así, ¿no? Parece que en otros países europeos que se han quedado con mejor fama que nosotros, hubo muchas más brujas quemadas, degolladas. ¿Cómo se mataba habitualmente a estas mujeres? ¿Tenían alguna pena especial? Sí, normalmente se dice que la tortura es la que creó la brujería, ¿no? Se las sometía a todo tipo de torturas indescriptibles, y leerlas es como un
Museo de los Horrores, leer ese tipo de torturas a las que eran sometidas para conseguir que declarasen que realmente habían establecido un pacto demoníaco, ¿no? Y una vez que lo habían declarado, entonces las sometía a la hoguera. Era la forma habitual de matarlas. Siempre existe la tradición de que España, ¿no?, por la leyenda negra que cargamos desde hace 4 o 5 siglos, siempre se dice que fue España la que más brujas llevó a la hoguera, y es mentira. Se calcula, esto es muy difícil de estimar, pero los historiadores calculan que se llevaron a las hogueras en torno a 100.000 personas, de las cuales 40.000, figúrate lo que te estoy diciendo, fueron ajusticiadas en Alemania. Ajusticiamientos que fueron imágenes terribles que marcaron una época. Estoy recordando ahora mismo una historia que nos contaron hace bien poco en Toledo. Una de las últimas brujas toledanas quemadas vivas, Catalina Sánchez, aseguraban los testigos que se presentaron en el juicio que la veían pactar con el demonio en una iglesia. Ella dejaba una especie de monedas en las 4 esquinas de ese templo sagrado y en plena noche esperaba que apareciese algo. Misteriosamente, los testigos que accedían al juicio decían que lo habían visto una especie de cerdo negruzco o de macho cabrío que se aproximaba y que llegaba a dialogar con voz humana con esta bruja. Esto está en los procesos oficiales de la Inquisición toledana. Vamos a hablar ahora, Marc, si te parece, de plantas mágicas, una de tus especialidades como farmacéutica, un mundo apasionante, se veían cosas extrañas, había viajes alucinatorios. Vamos a empezar, si te parece, escuchando a un reportero de pro, a un hombre avezado en rodar todo lo que son las selvas de Sudamérica, es Juan José Revenga, y nos cuenta su experiencia con una de esas hierbas de brujos que parece que abren la puerta a otro mundo, la ayahuasca o soga del muerto. Ayahuasca